Amén. Abran su Biblia, amados. Abran su Biblia en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc son de los últimos profetas menores. Sofonías, Ageo, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí están los últimos profetas menores. Y luego ya terminan los profetas con Malaquías. Termina el Antiguo Testamento, hermano. Y luego hubo un tiempo de silencio. Dios no habló, hermano. No había profecía, no había nada. A esa parte le llaman el tiempo del silencio, en donde no había palabra, hasta ya después, con el nacimiento de Jesús, comienza otra vez. Y yo casi, obviamente no tiene comparación, hermano, pero como cuando se va la luz o se va el agua. ¿Alguien se le ha ido la luz, hermano? ¿Cómo te sientes cuando se va la luz? No, hombre, anda. ¿Verdad? Te decía yo cómo nos hemos acostumbrado, hermano, a todo eso. Yo recuerdo que cuando era niño, no hace mucho de eso, no teníamos clima, hermano, en la casa no teníamos clima. Y en algunos casos ni abanico. ¿Cómo le hacíamos, hermano? Ahí andaba. Te aguantabas. O algunos que ya tenían techo, así que decían placa, algunos se subían a dormir a la placa. ¿Cuánto les pasó eso? Y, no, no vamos a ir a acostar arriba a la placa y subías cobijas, subías todo y ahí vas por la escalera. ¿No? Pero somos muy dados a acostumbrarnos a las cosas, ¿verdad? Y se va la luz y no, hombre, andamos, sobre todo por el internet, que algunos no, ¿verdad? Hoy el saludo cuando llega la familia de visita, porque vas y visitas a alguien, ya no es, hola, ¿cómo estás? Oh, Dios te bendiga. Ahora es, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? ¿Verdad? Luego lo pides la clave, ¿verdad? Entonces, o cuando se va el agua, ¿cómo te sientes cuando se va el agua? Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces nos acostumbramos tanto, mano. Imagínate ese periodo de silencio de Dios, en donde no había palabra, en donde no había, pues cómo se sentiría la gente que piadosa que buscaba del Señor, desesperados seguramente, o desesperadas. Tiene el libro de Habacuc capítulo 3. O Habacuc capítulo 3. Vamos a leer los dos primeros versículos de esta palabra, de esta profecía. Dice la palabra del Señor, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo quiero que ustedes a voz fuerte lean el versículo 2. Toda la iglesia, léanlo por favor. Amén. Voy a pedir a mi esposa que ore por mí, que ore por ustedes, que a mí me dé gracia y sabiduría para poderles compartir la palabra del Señor y que a ustedes les dé oídos espirituales para que se ponga por obra esta palabra y obviamente a todos. Amén. Esta mañana vamos a hablar en el nombre del Señor de un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual que tiene que ver con nuestro interior, nosotros mismos como punto de partida hacia todas las demás cosas. El profeta Habacuc, hermanos, es un profeta que profetizó en Judá
durante el reinado de un rey llamado Joaquín, algunos dicen Joacim. Él profetiza en este tiempo y escribe acerca de las maldades que Israel comete, principalmente su alejamiento de Dios, pero también escribe las consecuencias de ese alejamiento que ellos tuvieron para con Dios y cómo iban a perecer o sufrir a manos de un imperio muy poderoso en ese momento como lo eran los caldeos. Pero también Habacuc profetiza el juicio de Dios sobre esa nación, sobre los caldeos, como también un resultado de haber oprimido y haber ofendido al pueblo de Israel. El capítulo 3 de Habacuc, a partir del versículo 17, comienza o termina más bien con una oración de fe. Cuando Habacuc contempla y profetiza la destrucción del ejército caldeo, ¿no? Él habla acerca de lo que Dios haría con el pueblo caldeo, de tal manera que esa oración termina como una oración de fe, como una oración de esperanza, que está enmarcada a partir del versículo 17, cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de la majada. Habacuc, que comienza su escrito en el capítulo 1 quejándose y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué viene todo este juicio contra el pueblo tuyo? No prometiste guardarlos, no prometiste cuidarlos, no prometiste estar siempre con ellos. Así comienzan los escritos de Habacuc en el capítulo 1, como diciendo, Dios, ¿por qué te has alejado de nosotros? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no escuchas nuestra oración? Pero en el capítulo 3 termina con una plegaria, con una oración de fe, con una oración de esperanza. Y eso tiene que ver, hermano, con lo que vamos a hablar en esta mañana. Un avivamiento personal, un avivamiento espiritual. Habacuc en sus escritos recuerda las andanzas del pueblo de Israel, de la mano de Moisés, de la mano de Josué, cómo el Señor de una manera muy particular se manifestaba a su pueblo a través de estos dos caudillos, a través de estos dos libertadores. Por eso ahora Habacuc pide a Dios como un favor, diciéndole a Jehová, manifiesta tu gloria y tu poder como la manifestaste en aquellos tiempos. Al ver, repito, todo ese asedio que el pueblo está teniendo por parte de los caldeos, Habacuc recuerda esos momentos, Señor, tú estabas con el pueblo, tú los bendecías, tú los ayudabas, tú los protegías. ¿Por qué no los proteges ahora? De hecho, él pide y dice que regresen esos buenos tiempos, ¿verdad? En medio de su desesperanza. Entonces, cuando hablamos de avivamientos, tenemos que entender esa parte y buscar el significado de la palabra avivamiento. Cuando vamos al diccionario común de la lengua española, vamos a encontrar que avivamiento o avivar significa dar viveza, animar, encender, acalorar, frotándose del fuego, hacer que arda más, y tratándose de la luz artificial, hacer que ésta brille más. Entonces, eso tiene que ver con avivar. Y cuando nosotros hablamos o vemos en la Biblia, la palabra avivamiento no se menciona en la Biblia. Tú no vas a encontrar la palabra avivamiento como tal, pero sí vamos a encontrar su raíz, hermano, el significado del verbo ahí de donde se genera esta palabra. Entonces, cuando Habacuc menciona en el versículo 2 de este capítulo que estamos leyendo, Habacuc 3, versículo
en el versículo 2, está haciendo una oración y dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese significado o la raíz de esa palabra es la misma palabra que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, cuando el apóstol Pablo insta a Timoteo a que avive el fuego del don del Espíritu Santo que hay en él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Versículo 6, perdón. Es la misma palabra, tiene el mismo significado. Cuando Habacuc pide y dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, la raíz de la palabra es la misma que Pablo utiliza para decirle a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Entonces, cuando entendemos esa parte, hermano, y con el fin de que podamos entender el concepto de avivar, en Segunda de Crónicas encontramos también un proceso de avivamiento como resultado de humillarse delante del Señor. Y entonces vamos a ver, hermano, tres cosas que nos van a ayudar para desarrollar el mensaje de esta mañana. Tres conceptos muy sencillos. El primero de ellos es Dios aviva el fuego. Es Dios quien nos aviva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es Dios quien nos aviva. No perdamos de vista este concepto, porque algunos se quieren animar de otra manera. Entendiendo el concepto, hermanos, lo que Pablo le dice a Timoteo y lo que Habacuc le dice a Dios. Habacuc le dice, aviva tu obra. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es Dios, hermanos, quien aviva el fuego. La oración de Habacuc tiene por lo menos dos cosas, hermanos. O vemos ahí dos implicaciones relacionadas de una manera directa con la palabra avivar. Primero, Dios es el que aviva la obra. Dios es el que aviva la obra. La oración de Habacuc, amada iglesia, amigos que nos oyen, nos revela que el accionar de Dios en el avivamiento es fundamental para que ese avivamiento permanezca, para que ese avivamiento sea eficaz y para que ese avivamiento traiga fruto o produzca fruto en nosotros, hermano. Es Dios. Por eso la oración de Habacuc tiene mucho sentido cuando le dice, aviva tu obra. Yo puedo emplear métodos, yo puedo emplear actividades, yo puedo emplear esto, puedo emplear muchísimas cosas, pero si tú no estás en el asunto, no va a haber nada más que solo un címbalo que retiñe, como dijo David. Va a ser algo pasajero, va a ser algo efímero. Por eso la importancia, amada iglesia, de ir a la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando andamos desanimados, cuando andamos deprimidos, cuando las cosas no funcionan bien, cuando no entendemos las acciones y los porqués. No me digas que no te desanimas. Hermano, nunca he pensado dejar la fe. No, no estoy hablando de eso. Habacuc, que es un profeta de Dios, hermano, de repente se siente contrariado por el accionar. Él decía, ¿cómo Dios puede permitir eso? Era lo que se cuestionaba Habacuc. Él no está dejando su fe. Él no está dejando a Dios de lado. Él sabe que Dios es todopoderoso. Pero al ver al pueblo sufrir, él no piensa en las acciones del pasado que tienen a Israel en esa posición. No, él piensa que Dios se ha alejado. Él no va y culpa a Israel y dice, esto es por haberse alejado de Dios, por sus maldades. Él está cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué permites la maldad de los impíos? Es lo que decía el salmista. Y nos aconseja y nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te fijes en eso, porque hay un tiempo para ellos. Y ese tiempo es de Dios, no tuyo ni mío. Dice, porque a su tiempo serán cortados. ¿Cuándo? A su tiempo, al tiempo de Dios, en el momento en que Dios lo decida. Entonces Habacuc no entiende esa parte. Hace 2 semanas, creo, les decía yo,
que mi papá me llevó a entrenar profesionalmente lucha. ¿Se acuerdan que les platiqué eso? Pero él no me dijo, hermano, hasta hace antes de, cuando ya empezaron sus etapas de enfermedad. Y un día platicando dijo, yo le dije al profe que te dieran una res. Y entonces yo no podía entender eso, hermano. ¿Cómo papá me dijo eso? O sea, les dijo eso a las personas. Y él a mí no me lo dijo hasta muchos años después. Dijo, denle una buena. Y si le gusta, va a volver. Y si no le gusta, no. Hermano, ¿se acuerdan que les dije? No me podía ni, me dio calentura, no me podía ni parar al otro día, hermano, ahí estoy, y mi mamá, Alberto, el niño tiene calentura, déjalo, no le pasa nada. Entonces, cuando mi papá me platica eso, dijo, sí, y yo sí me acuerdo, hermano, yo sí me acuerdo que me dieron una buena. Y entonces, cuando papá él me lo dijo, yo les dije, entonces yo no entendía eso, hermano, decía, ¿cómo yo, si soy el baby, si soy la niña de sus ojos? Abacún no entendía, hermano, por qué Dios actuaba así. Pero su oración tiene sentido, hermano. No perdamos de vista, Dios es el que aviva la obra. Dios es el que aviva la obra. Es Dios quien envió fuego del cielo cuando Elías oró y ese fuego consumió a los profetas. Es Dios quien hace avivar el fuego en el altar, hermano. Es Dios quien pide que haya ese avivamiento. Es Dios quien pide, amada iglesia, que tengamos esa disposición, que Él está dispuesto a avivar nuestra vida, que Él está dispuesto a darnos de su Espíritu Santo. Habacuc pide que la obra de Dios sea avivada. Y entonces eso, amada iglesia, no es otra cosa que los propósitos divinos para la humanidad. La salvación para la humanidad llega a través de la obra que usted y yo realizamos, de la obra evangelística, del predicar la palabra de Dios, del predicar su evangelio. Es Dios quien nos da de su Espíritu Santo para llevar adelante, para darnos gracia, para darnos poder, dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Hermano, todo lo que podemos hacer fuera de Dios y fuera del Espíritu Santo es intelectual, es emocional y eso es pasajero. Se necesita la gracia, se necesita la unción, se necesita el poder de Dios, hermano, de su Espíritu Santo para hablar la palabra y que los enfermos sean sanados, que los inconversos puedan escuchar el mensaje y puedan venir al arrepentimiento. Es Dios quien aviva la obra, hermanos. Pero Dios necesita instrumentos útiles, necesita vasos de barro. Amén. Que entiendan que son eso, que entiendan que son de barro y son frágiles. Por eso Pablo dice, cuando habla que él fue el tercer cielo, y habla de sí mismo en tercera persona, habla de sí mismo y dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero ese hombre fue hasta el tercer cielo y le fue dado que él pudiera ver, conocer cosas que no se pueden explicar. La palabra utilizada es cosas inefables. A él se le permitió ver esas cosas que no se pueden explicar de tan maravilloso que es. Dice Pablo eso. Dice, y para que no se creyera que él fue el único que pudo ver eso, le fue dado un aguijón en su carne, para que cuando se quisiera sobresaltar y dijera, yo fui el que vi las cosas inefables de Dios, dice, ese aguijón en la carne le recordaba que lo que él pudo ver fue por causa y obra de Dios, que no se le olvide que necesita depender de Dios. Por eso él decía, cada vez que ese aguijón me molesta, voy a la presencia de Dios y ahí encuentro consuelo, ahí encuentro socorro. Amada iglesia, es Dios quien aviva su obra. Por eso dice Pablo que puso ese tesoro, hermano, el compartir la palabra de Dios, el compartir en el evangelio en vasos de barro, para que sepamos, hablando de nosotros, utiliza esa figura para que sepamos que somos frágiles. Como barro somos frágiles, pero también moldeables. Y necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. El avivamiento, hermano, es una prerrogativa de Dios. Él decide cuándo, Él decide cómo, Él decide por qué. Amén. Él
decide cuándo, Él decide cómo y por qué. Habacuc le decía, Señor, obra, haz maravillas. ¿Por qué? Y Dios dice, yo sé cuándo. Yo sé cuándo voy a tratar. Yo sé cuándo lo voy a hacer. Un cristiano, un hijo de Dios, que conoce el propósito de Dios para la iglesia, que conoce el propósito de Dios para su vida, que conoce el propósito de Dios para el mundo, que sabe del juicio de Dios para la humanidad, pero también del juicio de Dios de manera personal, debe orar con fervor esa oración de Habacuc: aviva tu obra, Señor. Oh Dios, aviva tu obra. Y si yo soy útil para tu obra, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La segunda cosa, hermano, y esto va subiendo de intensidad, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Primero, Dios a veces es el que aviva la obra. Segundo, es nuestra responsabilidad mantener el avivamiento en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Diga, es mi responsabilidad mantenerme avivado. Es mi responsabilidad. Oye, que el hermano Alberto me sacó la lengua. Es su lengua. Yo sirvo al Señor. Oye, que el hermano, oye, que allá vi, oye, que un pastor cayó, oye, que el pecado, oye, que aquel, oye, es mi responsabilidad mantener avivado el fuego de Dios en mi vida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vayan allá. Pablo utiliza, ¿verdad? De una manera, pudiéramos ir hasta metafórica, donde el don de Dios es considerado como un fuego. Dice Pablo, aviva el fuego del don. Entonces, cuando utiliza esta comparación, el don lo compara como el fuego. ¿Cuál es el peligro del fuego, man? Que se puede extinguir, que se puede apagar, que puede dejar de existir por lo descuido, por lo que usted quiera. Pero no hay mejor explicación, hermano, cuando leemos este pasaje. Recordemos que Dios en el desierto, volvemos al Éxodo, Dios en el desierto, Él era el que enviaba el fuego. No enviaba una columna de fuego durante la noche. Él era el que enviaba el fuego. Dios le pide al sacerdote que ahí en el altar enciendan el fuego, pero también les pide, man, que su responsabilidad, había gente responsable de que nunca dejara de existir fuego en el altar. Había gente encargada de siempre tener leña para el altar. Y cuando el altar estaba disminuyendo el fuego, había que echar leña. Que el fuego en el altar siempre tenía que estar ardiendo, siempre tenía que estar encendido. Entonces entendamos, hermano, que Dios es el que envía el fuego y Él está dispuesto a seguir soplando, a seguir enviando, a seguir dándonos de su fuego. Pero somos nosotros los encargados de mantener ese avivamiento. Amén, hermano. Dios nos da de su Espíritu Santo, pero recibiréis poder, dijo el Señor. No se vayan de Jerusalén, obedezcan las instrucciones. Hermano, el recibimiento de la bendición fue resultado de la obediencia y la sujeción. 120 reunidos ahí en un aposento en lo alto de una construcción. Reciben la instrucción de Jesús, no salgan de Jerusalén. Yo pienso en 120 personas. ¿Tendrían alguna ocupación? ¿Tendrían alguna actividad que realizar? ¿Habría que cuidar los niños? ¿Había que llevarlos al kinder? ¿Había que llevarlos a la escuela? ¿Alguna responsabilidad tendrían que hacer esos 120 más? Pero la instrucción era, no salgan de Jerusalén. No salgan. Esa era la instrucción.
El pueblo tenía que obedecer. El resultado de la obediencia a la instrucción, ¿cuál era? Hasta que sean revestidos. Promesa gloriosa. Hasta que sean revestidos. Hasta que sean revestidos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y ante cualquier ofrecimiento como ese, hermanos, ante un ofrecimiento como ese, ser revestido de la presencia de Dios. ¿Quién no quisiera ser revestido de la presencia de Dios? Ellos siguieron la instrucción, no se movieron. Y había un ambiente espiritual, de acogimiento espiritual. Dice que estaban juntos, que estaban unánimes y todos estaban orando con fervor para que ese cumplimiento, para que esa promesa que les hizo el Señor pudiera cumplirse en ellos. Y en un momento de la oración, la tierra tembló, se hizo un estruendo, empezó a soplar un viento y algunos se alarmaron y empezaron a verse y empezaron a ver cómo algo se movía, cómo algo empezaba a revolotear y todos admirados. Y ese algo vino y se posó encima de uno y luego encima de otro 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 y comenzaron a hablar lenguas que nunca habían aprendido. Aleluya. Era el Espíritu Santo derramando sobre la vida de cada persona. Era el Espíritu Santo fluyendo. Por eso la importancia, iglesia, de abrir los labios cuando cantamos, cuando oramos. No solamente hacer una oración metódica, sino que aprendamos a clamar delante del Señor para que su Espíritu Santo fluya en mi vida. Amén. De tal manera, iglesia, que si el Espíritu Santo habita en mí, cuando yo ore, los enfermos van a sanar. Cuando yo ore, el diablo va a ser reprendido en el nombre del Señor. Milagros, señales, prodigios suceden cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida. Pero el fuego tiene que estar ardiendo en nosotros, hermano. El fuego, Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que avivarlo en el nombre del Señor. Tenemos que avivar la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad mantener encendido el fuego de Dios. Es nuestra responsabilidad. Voltea con el que está al lado y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Amén. Y por último, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un pasaje que la mayoría conocemos y hemos oído en alguna otra ocasión. ¿Cuál es el principio de vida para el avivamiento? Primero, dijimos que es Dios quien viva la obra. Segundo, es mi responsabilidad mantener el avivamiento. Tercero, ¿cuál es el principio de vida para el avivamiento? ¿Cuál es el principio de vida para el avivamiento? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hay una situación que se presenta y que la palabra de Dios menciona de una manera muy, muy clara. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, si se humilla el pueblo sobre el cual mi nombre está por encima de todo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malas acciones, de sus malos caminos, ¿qué va a suceder? El resultado. Entonces, mira la promesa de Dios. Yo no sé a cuánto les mueve esa promesa de Dios, hermanos. Aleluya. Dice, aleluya. Yo oiré desde los cielos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que Jesucristo, por haberse humillado hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre de Jesús, que venció a la muerte, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe haciendo qué cosa? Intercediendo por nosotros. Aleluya. Por nosotros. ¿No le da gusto eso, hermano? Él está en los cielos, sentado en el trono, y desde allá, aleluya, oye nuestras oraciones. Amén. Pero Él promete contestarlas cuando hay esta condicionante, cuando hay este principio de vida. Número uno, hermano, tiene que haber humildad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Dijo Eliseo, dijo Naamán, cuando Eliseo le dijo, ve y zambúllete al Jordán 7 veces. ¿Quién se va a zambullir en ese río sucio, en esa agua sucia, maloliente? No tenemos allá en mi pueblo ríos mejores que esos. ¿Por qué me envías? La altivez, hermano, no le agrada a Dios. De hecho, el que se enaltece es humillado. Y la única manera de mover el corazón de Dios, hermano, es siendo humildes delante de Él. Humildad tiene que ver con reconocer mi condición. Humildad tiene que ver con dejar de lado todo orgullo, con dejar de lado toda vanagloria. Un hombre se acercó al altar de Dios y dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás fariseos. Ellos son hipócritas, son pecadores, no cantan tan bien, no predican, no traen micrófono inalámbrico, Señor, y yo aquí estoy delante de ti. Mira, yo te doy gracias porque no soy. Pero del otro lado había otro que ni siquiera quería levantar su mirada ni su cabeza y le decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. No quería ni siquiera levantar su mirada al cielo. Y dijo el Señor Jesús, en verdad os digo que la oración de ese hombre fue escuchada antes que la de él. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que no seamos vanagloriosos, que no seamos altivos de corazón. A Dios no le tocan los millones, no le tocan los títulos, no le toca el traje ni la corbata. A Dios no le tocan las credenciales. Lo que mueve el corazón de Dios es un corazón humillado. Una vida, hermano, de devoción delante de Él. Una vida que reconoce que ha pecado, que se presenta, que no esconde el pecado, que no lo guarda en una bolsa y lo oculta debajo del colchón. No, que se presenta delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, perdóname. Si se humillare mi pueblo, todo avivamiento, escuche bien, iglesia, todo avivamiento es producto de un reconocimiento de nuestra apatía espiritual. Cuando reconocemos que no hemos sido lo suficiente, que no hemos hecho lo suficiente, que no hemos actuado como deberíamos de haber actuado, el humillarnos delante de Dios nos va a confrontar con nosotros mismos, pero también delante de la presencia de Dios. Y en consecuencia, Dios promete oír, Dios promete responder. ¿Cuántos dicen amén? Humillarnos es reconocer que no hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Humillarnos tiene que ver con que no hemos vivido al 100% como Él nos demanda y nos pide que vivamos. Humillarnos tiene que ver, amada iglesia, con reconocer nuestra incapacidad para hacer más de lo que podemos hacer. Humillarnos tiene que ver con reconocer que no hemos respondido de una manera adecuada al llamado que Dios nos ha hecho. Humillarnos es reconocer que ante la presencia de Dios, nuestra vida no es nada delante de Él. Ante su santidad, que es impactante, que es impresionante, nuestra vida es casi nada. Humildad tiene que ver con reconocer que si somos algo, que si tenemos algo,
que si hemos logrado algo, se lo debemos únicamente a Él, a su gracia, a su misericordia, y que como consecuencia, como resultado, nos toca vivir y permanecer bajo el cuidado, bajo su mano, bajo su protección. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, y oraren, y oraren. Dios quiere platicar con nosotros, iglesia. Dios quiere hablar con nosotros. Que en medio de mi agenda saturada pueda sacar un tiempo también, eso es humildad. Pueda sacar un tiempo para hablar con Dios. Tan ajetreado del camino, tan ajetreado del trabajo, tan ajetreado del diario vivir, que nos vamos a cama, que nos vamos a acostar y que nos levantamos sin platicar con Dios, sin hablar con Él, cuando a Dios le encanta platicar con nosotros, iglesia. Y lo promete y dice, si oran, si buscan mi rostro, iglesia, que la oración en nuestra vida sea una práctica diaria. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y aunque le amenazaron, la amenaza no influyó en su devoción. Al contrario, abrió la puerta, abrió la ventana y dijo, el que me quiera ver orando, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Tenemos que orar, iglesia. La oración mueve el corazón de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Algunos piensan que tal vez no necesiten platicar con Dios porque tienen trabajo y hay un sueldo y hay un salario y tienen vida, y tienen juventud y tienen lozanía. No acabamos de cantar que todo eso se puede acabar. No lo acabamos de cantar en el coro, si me falta todo. Y qué triste es, hermano, que cuando cimentamos nuestra esperanza en eso y se acaba eso, y por tener eso me olvido de Dios, hermano, me encuentro con que no tengo nada. Iglesia, que estos principios de vida nos mantengan avivados. Oremos a Dios, busquemos su rostro, platiquemos con Dios. ¿Tú crees que en la mañana te levantas de oquis? Es el Espíritu Santo quien te despierta porque no has platicado con Él. El Espíritu Santo nos mueve la cama. Permítame esas expresiones para que oremos al Padre. Y la oración tiene que ver con la búsqueda de su rostro, con la búsqueda de su presencia. Amén. Cuando hacemos esta clase de oración, podemos entender que en una vida de oración que viene como consecuencia de humillarnos, no solamente se busca que el Señor extienda su mano y nos dé algo, no solamente se busca que haya algo que Dios nos dé, que queremos o que necesitamos para la iglesia o incluso para aquellos que no son salvos, sino que esa oración, esa humillación nos impulsa a una búsqueda de su rostro. Y por último, si se volvieren de sus malos caminos. Hay un engaño que el diablo está utilizando mucho en la actualidad. Y ese engaño, mano, lo está utilizando en la iglesia. Hay gente que dice, "Pues yo no me voy al mundo. Yo no estoy tomando, no estoy fumando, no estoy haciendo pecado. Yo no me voy al mundo". Y entonces con eso se consuela y dice, no, yo no ando en el mundo. No he abandonado mi fe. Hay gente que te dice, yo tengo fe.
Y yo creo en Dios. Pero la verdad, hermanos, que alejarnos de Dios, olvidarnos de Dios y dar prioridad a otro tipo de situaciones antes que a Dios, nos hace que andemos en caminos malos, en caminos no correctos. Por supuesto, no nos vamos a ir a una montaña, ni nos vamos a hacer monjes, ni nos vamos a aislar. Lo que estoy diciendo es que el humillarnos tiene que ver con un reconocimiento de nuestra vida, de nuestro andar, que no es el correcto delante de Dios. Y si llegamos a ese punto, pero no hacemos nada, porque hay gente que sabe que está mal, hay gente que sabe que actúa de una manera incorrecta, hay gente que sabe que no está haciendo lo que debe hacer. Y entonces, eso también entra en el asunto de los malos caminos. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, el versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y hay un lamento sobre eso. Dice, y lamentablemente dice, muchos son los que andan por ese camino. Muchos son los que buscan esa puerta. Muchos son los que andan en esa puerta. Entonces tenemos que volvernos de nuestras malas acciones, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos, el humillarnos, orar y entrar en una relación de mayor comunión con Dios nos debe llevar, hermanos, por lógica, a un cambio radical en la forma de vivir nuestra vida cristiana. El arrepentimiento genuino implica un cambio en el corazón y la disposición de nuestra vida para servir al Señor. Termina con la respuesta de Dios. Yo oiré. Yo oiré. Yo oiré. Yo oiré. ¿Desde dónde, hermano? ¿De dónde? Fíjate el alcance de nuestra oración. Iglesia, miremos el alcance de nuestra oración. Por eso las oraciones, hermano, son importantes. No son en vano. Yo oiré desde dónde, hermano. Yo no sé cuántos niveles se tienen que pasar, hermano. La atmósfera, la ionosfera, la estratosfera y no sé qué más que hay físicos. Pero Dios está en el tercer cielo, man. Tu oración, mi oración, llega más arriba que los cohetes espaciales de la NASA. Aleluya. Yo oiré desde los cielos la respuesta de Dios. Oiré desde los cielos. Dios no se hace esperar ante un pueblo que clama, ante un pueblo que ora, ante un pueblo que busca, ante un pueblo que se aviva para buscarle a Él, para buscarle a Él. Dios no se hace esperar, iglesia, y se manifiesta. Entonces yo, dice el Señor, yo. Moisés le dijo, dame una tarjeta, Señor, de presentación, porque cuando yo vaya con Faraón, le voy a decir de parte de quién voy. Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Y Dios dice, no contesta tal, ni tal, ni tal, ni tal. Usted sabe lo que estoy hablando. El Señor promete contestar. Qué esperanza gloriosa nos da el saber que Dios escucha nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos invita a orar porque Él tiene sus oídos atentos para escuchar. Nos oye, nos perdona nuestros pecados. Yo no sé por qué tanto andarle dando vuelta al pecado. Vamos a reconocerlo delante de Dios. Y Dios promete perdonarlo. ¿O quieres seguir cargando esa maleta? ¿Quieres andar con esa maletota ahí de pecado? Vamos a presentarnos delante del Señor. Señor, yo robo,
yo adultero, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, yo confieso mis pecados. Cada quien tenemos pecados individuales, ¿verdad? Confesarlos, porque el Señor promete perdonar. Dios es lento para la ira, dice el Salmo 103. Dios es lento para la ira, pero también es grande en misericordia. Él, amada iglesia, amigo, desea nuestro arrepentimiento. Dice la Biblia, Él está presto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo avivamiento, amada iglesia, trae convicción de pecado. Trae convicción de pecado, de nuestra maldad, pero también todo avivamiento trae perdón, trae sanidad física y espiritual. Hay gente que está enferma por causa del pecado. La enfermedad es resultado del pecado, pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y llegará la lluvia de su presencia, la lluvia de su Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, dice el Señor, y sanaré su tierra. El dinero no rinde, el tiempo no rinde, la vida no rinde y cosas no encontramos que no rinden, no rinden, no rinden. El Señor dice y promete, yo sanaré tu tierra, voy a sanar su tierra. Amén. La tierra seca, la tierra árida, recibirá la lluvia de la presencia de Dios. Y ahí donde hubo sequedales, ahí donde hubo sequía, ahí donde hay polvadera, ahí donde está todo seco, hermano, ahí Dios promete derramar, tomando esa figura. Nuestra vida sin Dios es una vida seca, es una vida árida, es una vida áspera, pero la lluvia de su presencia viene, hermano, y lo cambia todo. Florece nuestra vida. Entonces, amada iglesia, busquemos el avivamiento. Amén. Un avivamiento no viene solo. Un avivamiento hay que buscarlo, hay que avivarnos. Y una vez que nos encendemos en la presencia del Espíritu Santo, hermano, va a ayudar y va a ser de testimonio a otros a que puedan avivarse, puedan ir adelante en el nombre del Señor. Así es que en esta mañana clamemos al Espíritu Santo, hermano. Busquemos de su llenura, busquemos de su presencia. Cuando estos hombres y mujeres cantan aquí, alaban y adoren, usted sígale con sus labios, con su mente, con su corazón. Lo que ellos están cantando a Dios, ellos, hermanos, nos están dirigiendo hacia la presencia de Dios. Los cantos que ellos entonan no son para usted, no son para mí, son para Dios. Y cuando Dios oye su canto, en consecuencia Dios le responde a ellos y se manifiesta su gloria hacia nosotros. Por eso la importancia a la hora que cantamos de abrir nuestros labios, de levantar nuestras manos, de adorar al Señor. Eso es devoción. Eso es avivamiento. Y cuando empezamos a hablar, el Espíritu Santo viene, se manifiesta y ocurren las cosas sobrenaturales de Dios. Aleluya, comienzas a hablar nuevas lenguas, comienzas a orar, comienzas a bendecir al Señor. Y cuando tú oras, Dios oye tu oración. Póngase de pie, amada iglesia. Aleluya, aleluya. No sé si pudieran ayudarme a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y que nuestra oración sea en esta mañana, muévete en mí, muévete en mí. Amén. Yo no sé si algunos hablan en lenguas o no hablan en lenguas, pero estos tiempos, hermano, los tiempos de devoción en la iglesia son para eso, buscar de su presencia y poder ser llenos, poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando eso suceda, porque va a suceder, cuando eso suceda, hermano, no se asuste ni tenga miedo. El Espíritu Santo trae paz. Así es que todo empieza, todo avivamiento empieza con una intención personal. Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero.
Espíritu de Dios está Cuando, en este lugar. cuando vino el asunto del COVID, hermano, ¿se acuerdan que todos estábamos a la deriva, todos estábamos asustados, impactados o motivados? Y cuando se habló de la creación de una vacuna, ¿qué hizo la gente, hermano? Corría en pos de una vacuna. Hay gente que no se vacunó, ¿verdad? Pero la mayoría corrían en pos de una vacuna como salvación o como protección. Algunos hasta viajaban a Estados Unidos para vacunarse, hermano. Solamente para eso, porque consideraban que eso era la protección, consideraban. Había una búsqueda, algo motivó a buscar esa vacuna. Hermanos, utilizo esa comparación o esa figura para decir que todo empieza con una búsqueda. Hermanos, que yo nunca he sentido el Espíritu Santo. Todo comienza con una búsqueda. Y esta mañana puede ser el comienzo. Esta mañana puede ser el inicio. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y abre tus labios. Abre tus labios. Si no tienes mucho que decirle, glorifica su nombre, dile gloria a su nombre. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria.